El Departamento de Salud Mental aquí ha tenido, Leonardo, un papel preponderante y afortunadamente ha sido un protagonista, digo yo, de lo que ha pasado en la Fundación durante y después de la pandemia. Aquí tuvimos un programa que sigue muy activo que se llama Me Cuido para Cuidar, pensando en la gente que nos tocó vivir la pandemia. Hablar de suicidio, depresión y todo, doctor Arenas, en el mundo médico. El punto más sentado en la radiología. ¿Cuál es su visión y cuál es el problema y cuál sería una potencial ayuda si es que, y si tiene la solución, pues de una vez nos la va dando para poderla ir aplicando? Doctor Arenas, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este simposio, en esta mesa redonda. Claramente es un tema que viene cobrando muchísimo interés, ¿no? Y la pandemia fue como ese punto de inflexión, ¿no? El que nos llevó a preocuparnos mucho más por qué estaba pasando desde el punto de vista de la salud mental de los trabajadores de la salud, y acercarnos a cómo podríamos, esa gran verdad, ¿no?, que estaba ahí. El doctor Romero nos mostraba esos datos escalofriantes de las tasas de depresión, las tasas de suicidio en médicos, principalmente en médicas, ¿cierto? Y cómo lo que tuvimos que pasar todos en la pandemia pues fue una cosa que potenció, que exacerbó todas estas situaciones de desgaste emocional que pueden empezar con el burnout, que ya se hablaba, y que pueden terminar en una depresión y que pueden terminar en un suicidio. Pienso que el primer punto que tenemos que entrar a mirar es, bueno, ¿dónde están justamente esos factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo sobre los cuales podríamos influir, ¿sí?, para empezar a buscar soluciones? Y encontramos que hay algunos que son muy difíciles de manejar porque son muy inherentes a la personalidad del médico, ¿sí? Nuestra profesión es altamente competitiva, ¿sí? Es altamente, desde el pregrado, desde la formación, esto es, ¿no?, el que le vaya mejor, el que pase por encima de los demás, etcétera. Y hay muy poco de colegaje, realmente hay que decirlo, es la competencia y codazos, y bueno, ahí vamos avanzando. Entonces, rasgos obsesivos de personalidad, por supuesto, ¿no?, el ser meticuloso, el ser dedicado, claro, eso tiene un lado positivo, por supuesto, en el que damos lo mejor de nosotros y leemos y estudiamos, etcétera, pero puede llevarnos al otro lado, que es aumentarnos el riesgo de una depresión y aumentarnos el riesgo de un suicidio cuando las cosas no salen como estaban previstas. Y hay unos elementos dentro de esos factores de riesgo que tienen que ver con la carga de trabajo, ¿no? Entonces, claramente, y los estudios lo muestran, hay asociaciones directas entre la carga de trabajo y el balance, y lo que los gringos llaman ese balance vida-trabajo, ¿cierto? Y es importante que, buscando o pensando en esas estrategias preventivas, podamos pensar desde muy tempranamente y desde la formación de los médicos, de los residentes, que vayan trabajando mucho en ese equilibrio, ¿sí?, buscar ese equilibrio de trabajo y vida, en donde todos estos hábitos de vida saludables, ejercicio, limitación o disminución del consumo de sustancias, ¿sí? Hay cifras muy preocupantes de adicción a alcohol y a sustancias en médicos. Algunos estudios hablan de alrededor del 15, 20%, que son claramente un factor de riesgo también para depresión y para suicidio. Entonces, el poder trabajar mucho desde muy tempranamente en cosas de bienestar, de tiempo libre, de estructura que le permita a las personas estar mejor, más conectadas desde el punto de vista físico, emocional, y trabajar mucho en esas estrategias de cuidado de pares, porque decíamos, listo, la competencia es muy alta, es difícil, pero realmente el coequipero, ¿cierto?, el que tenemos al lado, puede ser el que primero se da cuenta de que algo nos está pasando y el que primero pueda ser el que nos ayude. Y un tercer punto es el estigma, ¿no? Es muy difícil hablar de salud mental y como médicos nos cuesta aún más trabajo, ¿no? Y entonces el poder reconocer que como seres humanos somos vulnerables, que como seres humanos podemos estar enfermos y que podemos enfermarnos también de la mente, ¿cierto?, y que pidamos ayuda, ¿sí? Ese es un punto
es un punto clave. Los estudios que han hecho encuentran tasas altas de ideación suicida, el doctor Romero presentó datos en radiólogos, pero la búsqueda de ayuda es muy baja, ¿sí? O sea, muy pocos acuden a buscar ayuda, muy pocos van a psicoterapia, y eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Cambiar rápidamente en, oiga, necesito estar lo mejor posible, y para estar lo mejor posible muchas veces voy a requerir el apoyo de un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, eventualmente farmacológico, que me ayude a estar mejor, ¿sí? Que me ayude a superar esta situación para prevenir caer en la depresión y para prevenir un desenlace tan costoso en términos sociales, en términos humanos, como sería el suicidio de un médico. Bueno, gracias. ¿Una pregunta de alguien? ¿Una observación? Doctor Aponte, bienvenido. Wilmer es un gran radiólogo joven. Wilmer hizo su residencia en la Universidad Nacional, pero también fue parte durante años de la casa, ¿cierto? Estuvo con la fundación 2 años, Wilmer. Sí, año y medio, profe. 2 años con nosotros. Entonces, alguien de la casa. Y desde la academia, ¿qué estamos haciendo? Desde una universidad icónica de este país, la Universidad Nacional, ¿qué estamos pensando, Wilmer, con respecto a esa situación tan compleja de nuestros estudiantes, residentes? Sí, a ver, les voy a compartir, digamos, la experiencia que tenemos desde Universidad Nacional. Tuvimos un caso de suicidio en plena pandemia, una doctora intensivista y un médico general con un lapso de intervalo de 2 meses, ¿no? Ahí se encendieron las alarmas, se empezó a hablar del tema, se empezó a ponerle cuidado, que bueno, que dónde está la valoración psicológica, psiquiátrica, la ayuda de ese tipo de profesionales hacia nuestros residentes. En este momento la Nacional tiene 19 residentes, 20 residentes de radiología, y cada uno pues es un mundo distinto, ¿no? Y hablan mucho mejor con sus colegas, compañeros entre año de residencia, y pues muy poco con los doctores, ¿no? Entonces la universidad les pone un profesor tutor, les asigna a cada uno de los estudiantes un profesor tutor. Ese profesor tutor pues se encarga de estar más cercano a este residente, no solo como radiólogo y el rendimiento académico, sino como persona. Tomarse el trabajo de, bueno, usted con quién vive, usted cómo va con sus cosas, cuál es su red de apoyo, cuáles son sus válvulas de escape. Entonces, desde la decanatura se habla de que cada estudiante debe tener una válvula de escape que le permita en momentos críticos que son comunes en la residencia, poder como superarlos, ¿no? Entonces se apoya mucho el estímulo para el deporte, para la música, para las artes, que siempre tengan pues otra actividad diferente a su actividad netamente académica, médica, que es exigente al máximo, y puedan desarrollar otras cosas que los puedan hacer pensar siquiera en otro ambiente u otro grupo de personas con las que puedan conversar y puedan cambiar un poquito, yo les digo cambiar el chip, cambiar el cassette. No, existe una vida afuera que uno pues se exige académicamente, pero existe una vida que pasa a cada momento, y que uno no se da cuenta en qué momento ya han pasado tantos años y ya es R2, ya es R4, ya se graduó y se olvidó de sus compañeros. Entonces, tener una válvula de escape es una garantía que permite que estas personas no tengan deserción, y pues en radiología pues nos ha ido bien con esas actividades. Muy bien, gracias, Wilmer. Doctor Aguirre, una pregunta. Yo creo que tocar un tema muy importante por ahora enfocado como en los profesionales médicos, pero ya vimos que un departamento de radiología es multidisciplinario, y yo creo que la misma angustia que acabas de describir en los profesionales, en los residentes, pues tenemos personal de recepción que tiene unos retos, yo creo que aún mayores, unos tecnólogos de radiología que seguramente muchos tienen burnout, muchos trabajan aquí, corren a otro lado y comparten los mismos retos, el personal de enfermería, y creo que de nuevo, así como falta visibilización en el tema médico, del personal no médico o paramédico aún falta mucho más. Y creo que estos temas se multiplican exponencialmente en el resto de grupos humanos que pertenecen a los departamentos.
creo que, sí, pues, de nuevo, este es un tema que es medio tabú, es un estigma, porque hablar de esto es un poco de una muestra de debilidad en nuestra sociedad machista, egocéntrica, el médico medio Dios, que entonces, oiga, esto no, y un poco la fundación ha tenido la difícil tarea de me cuido para cuidar, cómo cuido a los demás, pero esas campañas, mi percepción es que aún no trascienden a todos los estamentos. Entonces, un poco mi lectura es crítica, creo que es crítica en nosotros, y los residentes saben, oiga, la preocupación por bienestar es una preocupación que uno no sabe cuál es el camino a seguir, porque el camino es individual para cada persona, y aún en la parte no médica es aún mayor. Era un pensamiento crítico, mejor dicho. Quería agregar algo a esta pregunta. Yo primero estoy fascinado. Yo con ustedes me quedaría haciendo la pregunta a ustedes dos. El NHS, que es el Ministerio Público Británico de Salud, tiene una división, es público, insisto, que se llama Compasión. O sea, hay centenares de personas que están dedicadas en la parte de salud, desde la formación pre, post y médica, el tema de la compasión. Es un tema que existe ya. Gran Bretaña es el único país que tiene un ministerio, se llama Ministerio de la Soledad. La soledad es lo que mata más seres humanos en el planeta Tierra, aparentemente. O el aislamiento. Gran Bretaña y en Estados Unidos se empieza a formar a los residentes de radiología formalmente con lo que llaman soft skills, habilidades blandas. Bueno, el MIT, imaginaros, el MIT se dice que da un promedio de 20% de soft skills. O sea, los tíos que diseñan app saben que es muy importante que sean gente, además. Ahora imagínate los sanitarios, y ya entra dentro del pensum formativo el tema de compasión, de empatía, habilidades comunicacionales, del autocuidado, del autoconcepto, de la autoimagen. Hay un mundo, ahí ya hablan de las líneas de psicología en tercera generación, de la psicología transpersonal y de las neurociencias contemplativas, neurociencias afectivas. Solamente en compasión hay más de 30.000 artículos que se están aplicando en la salud en diferentes partes del mundo y que se está entrenando a los seres humanos. Una cosa es el correctivo cuando ya me voy a suicidar, que es cómo solicito yo ayuda, y otra cosa es cómo no llegamos hasta allí, ¿no? Y las dos son válidas, está muy bien, ¿no? ¿Qué pasa para llegar allí? Y tú acabas de explicar perfectamente algunas de las causas de la sobrecarga, del estigma, de todo el arquetipo que tiene el médico, de que tenemos que saberlo todo, etc. No, ahí no quisiera entrar. En Australia, lo comentaba, para estudiar medicina, no es como en las otras partes del mundo, lo que te piden es quien tenga las notas, las calificaciones más altas. Te hacen una psicometría de empatía que existe, y luego de hacer la psicometría de empatía preguntas las notas. Y no significa que el que no sea empático no puede entrar, sino que se lo tiene que currar, porque también se puede entrenar para ser empático, pero no entra en un primer momento, porque se dieron cuenta que era más importante esto que el nivel, porque no hay una sola inteligencia, que es la cognitiva, que es la que nosotros valoramos dentro de la salud. Hay una inteligencia emocional, hay una inteligencia espiritual, hay una inteligencia social, hay una inteligencia intrapersonal. Y todas estas inteligencias, como están fuera del menú, posiblemente parcialmente nos están llevando a este tipo de crisis. Esto se está haciendo en otras partes. En España no se está haciendo nada de esto. Estamos tratando en las universidades y todo hablar de esto, pero normalmente donde el problema es más grave, que es en los médicos, es donde menos quieren saber y menos quieren escuchar, y eso es algo muy humano también. Quisiera añadir en este punto de la información que falta en las otras profesiones, es decir, en los tecnólogos, en los enfermeros, etc. Es alarmante la falta de publicaciones en esos puntos, ¿no? Uno encuentra la publicación de los médicos y de ahí para adelante como que si no estuviera pasando nada, cuando la verdad es que sí pasa, y pasa muchísimo. Y hay en radiología dos factores de riesgo que son muy específicos, que son casi únicos, ¿sí? Que son, en el lado de los tecnólogos, la exposición a los campos magnéticos, ¿cierto? De los resonadores. Ya han encontrado algunos estudios en los que encuentran que la permanencia o la exposición a estos campos magnéticos podría empeorar el riesgo de la depresión. Y el otro es la exposición a poca luz, ambientes de poca luz, ¿no?
Existe el trastorno afectivo estacional, que es el que se produce en los países que tienen estaciones. Cuando están en invierno, por poca luz, aumentan los síntomas depresivos. Y hay evidencia que está mostrando que la depresión no estacional también podría estar influida por una disminución de la luz, ¿no? Entonces, el permanecer tiempos prolongados en ambientes de poca luz sería un factor de riesgo adicional a estos que ya se han mencionado en este mismo contexto. De ahí la importancia de poder indagar mucho más estos fenómenos en el resto de profesionales, no solamente los médicos, y poder empezar a mirar también posibles soluciones, digamos, más sistémicas, más integrales a este mismo problema. Doctora Carolina. Carolina es una de nuestras invitadas mañana. Carolina es la jefe del Departamento de Radiología de la Fundación Carlos Infantil. Carolina. Yo quisiera hacer un comentario que tiene un tinte como de positivismo en relación a todo lo que hemos oído ahorita, que es muy cierto, pero algo que también creo que trajo la pandemia, y es que todos los que somos profesores creo que nos hemos dado cuenta que las nuevas generaciones están cambiando, y pues la vida siempre es así, ¿cierto? Pasa algo muy negativo y hay un efecto positivo, y uno se da cuenta que a veces nos molesta a nosotros mismos, pero ¿por qué no estudian más? ¿Pero por qué no trasnochan más? ¿Pero por qué no se quedan horas extras? Y creo que nos estamos dando cuenta en las diferentes especialidades que están pensando más en ellos. Entonces eso es algo positivo para el futuro a mediano y a largo plazo, ¿no? A veces, o los radiólogos jóvenes, uno les dice, porque necesitamos radiólogos en la noche, oiga, usted está haciendo secuencia allí, ¿por qué no nos hace a nosotros también una? No, doctora, es que yo no puedo, yo tengo que descansar, yo tengo que estudiar, yo tengo que no sé qué. Entonces, eso me parece positivo y, pues, afortunadamente, seguramente van a ser generaciones más sanas que nosotros. Muy interesante, es un comentario de las cómo cambian las generaciones de los pensamientos, ¿no? Yo creo que eso es algo súper interesante. Totalmente de acuerdo. Y hay algo que ya existe en la generación Z, los millennials, y en la generación Z le llaman salario emocional. Ya el chollo en España era darte un trabajo fijo, porque trabajo fijo no te pueden echar. Y si tú decías, te tengo 10 años para darte un trabajo fijo, ya lo tenían. Ya no pueden enganchar a los jóvenes con esto. Tienes que ofrecerle este tipo de cosas. Ellos se interesan en sí mismos. Dicen, bueno, no estoy interesado en un trabajo fijo, estoy interesado en que hablemos en mis condiciones personales, en las condiciones fuera del trabajo, cómo puedo regularme emocionalmente fuera del trabajo. Y esto nos lleva a otro, porque si no te puedo atrapar ni con salario, ni con darte un trabajo fijo, ¿con qué te atrapo? Pues tenemos que entrar en un registro que ellos nos van a enseñar a nosotros, que es distinto porque nosotros no estábamos pensando en este tipo de cosas probablemente. ¿Alguna observación más? ¿Alguna? Claro. Gracias, buenas tardes. Más que una pregunta, es un comentario, es como una experiencia de éxito que queremos compartir. Nosotros en San Rafael, representamos a San Rafael en el sur, hemos implementado al interior de imágenes diagnósticas, porque institucionalmente, tal vez por la magnitud de la clínica, no se han hecho este tipo de actividades, pero al interior de imágenes sí. Manejamos imágenes, hemodinamia, electrofisiología, todas estas especialidades, y hemos generado dentro de nuestro cronograma de capacitación manejo de ese tipo de cosas blandas que no se están manejando normalmente, para las que no nos preparan inteligencia emocional, manejo de tus tormentas, y les damos ese tipo de nombres para intentar ver dentro de nuestro personal de enfermería, call center, tecnólogos, incluyendo radiólogos, qué cosas pueden estar afectando tu humanidad en el servicio. No lo puedo pedir humanización, un servicio humano, si es que el trabajo no es humano con ellos, si las condiciones no son humanas. Claramente, tal vez estamos en el sur, no son los mejores sueldos, en tecnología estamos muy bien, pero hay algunas otras cosas con las que no podemos competir, por ejemplo, con Santa Fe, ¿cierto? Entonces hay que competir con otras para enamorarlos. ¿Por qué razón se quedan con nosotros? Y creemos que tal vez es ese algo más que le damos que no tienen en ninguna otra parte. Y es unirnos con una parte de la clínica que es acompañamiento del paciente, y que nosotros hemos adoptado acompañamiento al trabajador, y es con un teólogo, psicólogo, hacemos unas charlas una vez al mes más o menos, o cada 2 meses, donde él al final termina haciendo reflexión espiritual, hace un acompañamiento musical
y hace que la gente pueda desgarrarse, pueda llorar, pueda liberarse. Eso creo que no se lo están dando en ninguna parte. Y estamos en un ambiente laboral. Estamos en un ambiente donde queremos que tú seas más humano, que seas más sensible, que seas más empático con el paciente, pero es que no están siendo empáticos contigo. Creemos que con esa es nuestra forma de competir pues, con muchas otras clínicas. Hemos podido detectar muchas fragilidades en las personas y le hemos podido llevar a manejo a tiempo, un acompañamiento a tiempo al trabajador. Y bueno, creo que nos ha funcionado muy bien y tal vez es también invitarlos un poquito a eso. Al interior de nuestros servicios no solo es capacitación técnica todo el tiempo, hay una capacitación más allá del ser y del ver cómo estás. El que dijo tienes que dejar los problemas en tu casa o a la puerta de la entrada de la clínica no es un humano claramente, porque es muy difícil de separar cuando tienes una situación emocional y pretendes que estés 100% conectado en el trabajo. Es imposible, entonces mejor centrarnos en cómo podemos ayudarlo a llevar de la mejor manera esa situación familiar y que él pueda centrarse un poco mejor en el trabajo. Doctora Carolina. Gracias. Muchas gracias, muy bien. Doctora Carolina también les presento. La doctora Carolina es la jefe del servicio de radiología de imágenes diagnósticas de nuestro hospital hermano Serena del Mar en Cartagena. Carolina. Hola doctor, muy buenas tardes para todos. Incluso un comentario que iba a hacer desde la mesa redonda pasada es que todo lo que hablamos de humanismo, innovación, eso funciona en el mundo ideal de una salud ideal. Pero hoy, ahorita que hablábamos de equidad, en un país como el de nosotros, donde en realidad hay hospitales que no tienen ni siquiera cómo competir con tecnología, donde hay un solo radiólogo que tiene que atender 40, 50 pacientes, pues le queda difícil saludar, tiene 5 minutos para que entre el otro, una enfermera tiene que sacar al otro, entonces digamos que hacer humanismo es algo aún más difícil y el tema del cansancio laboral se intensifica. Sin embargo, he notado que muchas de esas ciudades son más felices, no sé por qué. O sea, a pesar de que no tienen nada con qué trabajar, son mucho más felices porque tienen un horario laboral que va hasta la hora que ellos se ponen, 5 de la tarde, o sea, hay ciudades donde no hay radiólogos los fines de semana, algunas clínicas, por ejemplo, y no entiendo cómo ocurre, los viernes se va el radiólogo y vuelve el lunes. Entonces, y han sobrevivido años esas ciudades, entonces son muchas cosas que uno se pregunta y esos radiólogos viven felices y muchos de los que trabajan fines de semana, domingos, tratando quizás la carga laboral es mayor y no son tan felices en su trabajo. Entonces quizás yo pienso que en todo está como un equilibrio, tanto en lo que debería ofrecer el sitio de trabajo para la persona, hablarle un buen horario laboral, ofrecerle diferentes estrategias, no todos los fines de semana debes venir, hay fines de semana donde quizás vamos a hacer actividades diferentes, es como, y yo siempre he dicho, desde que un profesional esté feliz y un profesional se sienta a gusto donde trabaja, va a atender mucho mejor a las personas. Entonces yo siento que como que lo que se debe centrar es en trabajar como tal el lugar de su trabajo para que el personal esté feliz y de esa forma estoy segura que los pacientes van a notar que la atención mejora completamente. Gracias, Carolina. ¿Hay un comentario de eso? Mientras la doctora Aguirre habla, tal vez un comentario con lo que habla Carolina y yo creo que y también tiene que ver con la generación y la experiencia que he tenido en estos años al frente del departamento. Siempre dicen muchos de nuestros colegas que están en posición de liderazgo que las nuevas generaciones son complejas, que trabajar con ellos es difícil, que no tienen probablemente el compromiso, eso lo vimos con mucha frecuencia. A mí me pasa todo lo contrario. Yo creo que me encanta la gente joven, creo que lo que pasa es que tenemos que comenzar a pensar diferente como piensan ellos. Y yo creo que lo más importante para ellos es siempre mostrarles el propósito, hacia dónde, por qué se hace y hacia dónde quieren ir, y acompañarlos en ese camino. Una cosa que nos frustra es cuando alguien le dice, usted va a estar acá y de aquí no se va a mover. Usted hágalo bien, hágalo mal, usted no se mueve. Pero cuando usted le pone a una persona joven el reto de que va a crecer, de que va a seguir, de que va a avanzar, le toca a veces es pararlo, decir, no, un poco más despacio, porque tampoco podemos correr a su velocidad. Entonces, gente, hay que poner propósito, hay que ponerle visión, hay que ponerle camino. Si usted lo pone ahí en un plano, yo creo que cuando siente uno que dice, no, yo aquí, ¿qué voy a hacer?
Entonces yo creo que para mí es una experiencia fantástica la gente joven. Es fantástico relacionarme. Yo creo que en mi vida no me hubiera visto yo ejerciendo en un mundo que no fuera académico, pero tal vez la parte más importante vida personal de la academia, aunque es muy importante los comités y ir allá a tomar decisiones, lo más importante ha sido la relación con los residentes. Eso es lo que me ha nutrido en la vida profundamente. Me ponen bravo algunas veces, pocas, pero yo creo que aprendo mucho de ellos y esa interrelación es la que lo tiene uno vivo, verlos, lo que hacen, lo que le cuentan, cada uno con un mundo, cada uno con una vida, una forma diferente de pensar, cada uno con su conflicto, cada uno con su forma de ver la vida, cada uno con una forma diferente de aprender. Y es una cosa que lo tiene a uno, mejor dicho, y yo creo que eso es una cosa importante, aprender a ver cómo son los jóvenes y cómo uno los puede motivar. Un comentario, cambia la perspectiva del radiólogo, ¿no? En el tiempo se consideraba esa persona que está en un cuarto, en general en el sótano, primer piso, oscuro, con un poco de placas que leían su negatoscopio y que se molestaba si uno iba a buscarlo y que era de difícil acceso, ¿no? Al que golpeaba y entonces no, que no le abren, o abre bravo y dice, no, pues tiene tal cosa y ya. Cambia totalmente la perspectiva, entonces yo viví la parte del negatoscopio y el placa a placa y ya la parte de digitalización, entonces en esto ya cambian incluso las generaciones y se trata de un radiólogo que tiene que intercambiar ideas con internistas, con cirujanos, con oncólogos y ya se privilegian unas características que buscamos en los residentes nuevos, que es la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. Entonces se busca una perspectiva de un perfil distinto en el radiólogo que va a permitir dar ese valor agregado que va a superar a una máquina que pueda dar un diagnóstico perfecto, ¿no? Entonces es esa capacidad de comunicar los hallazgos, capacidad de relacionarse con sus compañeros y con las demás especialidades lo que se está privilegiando hoy día. Y los generaciones nuevas, una mente súper rápida para tecnología, para pensar, para siempre, me acuerdo cuando el profe menciona lo que dice, cuando uno está ahí y de repente un interno o un estudiante dice, ay, ¿no será tal cosa? Y uno dice, man, ¿por qué salió con eso? Justo el punto de vista que usted no había tocado, por ahí era el camino más fácil para llegar al diagnóstico o ayudar a un paciente, ¿no? Que es el objetivo. Entonces es fascinante, como dice el profe, ver todas estas mentes y poder transmitirles una ayuda para que ellos se potencien y sean al final pues más líderes, que tengan esa mentalidad de que ¿cuál es su objetivo? Eso es como una carrera de Fórmula 1, ¿no? Llegan los mejores a medicina, llegan los mejores a especialidad, a su especialidad más todavía. Es una vaina competitiva, usted está ahí con Michael Schumacher, con Montoya, y es una vaina que es competencia, 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 pero no se puede dejar de lado nunca el ser humano. Eso de despersonalizarse, dejar de ser quien se era, es una opción que es individual y que no debe tomarse. O sea, si a mí me gustaba el fútbol desde pequeño, pues tengo que seguir jugando fútbol, no tengo por qué dejar de hacerlo. Y me acuerdo mucho en la Fundación Santa Fe cuando íbamos con Vanessa, con el profe Triana, con la doctora Bermúdez a yoga, que nos íbamos a las 5 de la tarde a yoga. Estos manes, ¿en qué están pensando? Y eso le traía a uno otro mundo, otra mente, y como que lo relajaba y ya al día siguiente llegaba juiciosito a trabajar, entonces como que lo despejaba, ¿no? Entonces era esa válvula de escape que les contaba hace un tiempo, ya contando las experiencias de vivir en la Santa Fe. Es complicado cambiar el paradigma. Primero, estoy encantado con tu testimonio, muchas gracias. Competencia, ¿no? Y el antídoto es la compasión, pero es que el antídoto de la compasión es la competencia. Pero vivimos en un mundo competitivo, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, pues, no lo sé, ojo, ya me gustaría yo saberlo, estaría en otro lado yo ahora, pero propuestas que se han escuchado, bueno, competir contra qué o contra quién, y medir qué es lo que estamos midiendo. Y posiblemente hay alguien que dice que el próximo paso evolutivo es darnos cuenta que es mejor cooperar que competir. Pero nos falta algo. Igual los hijos de ustedes dirán, joder, va mejor cooperar que competir. Y si nos toca competir, y ahí voy con tu idea, por eso quería intervenir, vamos a competir para ver quién colabora más. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir hacia afuera. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al otro. Vamos a competir a ver quién sirve más al ot
vamos a competir en ser la mejor versión que puedo ser de mí mismo. Y ojo, que yo sé que esto tiene muchas formas de interpretarlo también, ¿vale? Entonces vamos a competir conmigo. Yo puedo competir conmigo también, esto es matizable, y no tengo tiempo de desmenuzar esto que quiero decir, pero en vez de competir contigo, no puedo competir contigo porque tú eres una singularidad de lo mismo, pero eres una singularidad. No tiene sentido que la pera que compita con el mango. Nunca, jamás. Aunque lo tenemos en el inconsciente colectivo. ¿Vale? El tema es cómo compito conmigo mismo para hacer una mejor versión y cómo compito para poder servir y colaborar más con el otro. Si el tema es de competencia, o sea, si el tema es que no nos podemos quitar la competencia desde el punto de vista animal, pues vamos a replantear la competitividad, una competitividad que sea más inteligente, porque es que la otra es muy idiota. O sea, ya hemos competido toda la vida, ya sabemos dónde estamos, nos estamos suicidando. Entonces, vamos a replantear esa competencia desde otro punto, que es lo que ustedes están planteando un poco en vuestro sitio. Santiago. Bueno, mucho gusto, Santiago Aristizábal, residente de Radiología de acá de la Fundación. Y bueno, quería contar un poco mi experiencia con la percepción de la salud mental en las distintas instituciones en las que he estado durante toda mi vida, desde el colegio, universidad, después hospitales, distintos hospitales. Y siento que mi experiencia ha sido un poco, o mi percepción ha sido un poco que la percepción o la atención de estos centros o instituciones es un poco sinusoidal. ¿A qué me refiero? Lo que yo he sentido en desde el colegio es que usualmente hay tiempos de crisis en los cuales pasan cosas, como lo que nos comenta el doctor Aponte, en donde se prenden las alarmas. Pero se prenden las alarmas, hay un acompañamiento, tal vez un buen acompañamiento. Sin embargo, como una onda sinusoidal, esos tiempos de crisis disminuyen y se olvida hasta que hay el siguiente tiempo de crisis. Y es lo que, pues, digamos que he vivido durante toda mi vida. Y me gustaría saber ustedes qué opinan, y ya el doctor Aponte nos habló un poco de eso, es cómo sistematizar esa atención para que no sea sinusoidal, sino transversal. Pues, digamos, intentar volverlo algo que sea cotidiano y sobre todo que haya espacios dentro de la cotidianidad en los cuales se pueda, no sé, intentar mejorar el autoconocimiento, no sé, mindfulness, todas estas cosas, y que no sea solo cuando alguien se mata, que es lo que siento que pasa en la mayoría de instituciones. Pues quiero saber ustedes qué opinan al respecto, sobre todo en eso de los espacios, porque siento que el día a día pasan muchas cosas y uno está embolatado, que el paciente, que la revista, que 1000 cosas, y esos espacios son pocos y usualmente es cuando la onda está arriba en el sinusoide y no cuando otra vez se difumina esa tensión. Entonces quiero saber ustedes qué opinan, cómo podemos mejorar. Ya el doctor Aponte nos hablaba un poco de esos tutores, que se me hace algo clave, como en el acompañamiento, no solo desde lo mental, sino la experiencia profesional, la guía profesional, las dudas que uno tiene hacia la vida. Entonces quisiera saber ustedes qué opinan y cómo se puede sistematizar en las distintas instituciones. Quisiera comentar, muy de acuerdo con su observación, ¿cierto? De ese cambio temporal en el que cuando hay alguna situación de crisis, todo el mundo se preocupa por el tema de la salud mental y luego como que esa preocupación va disminuyendo, se va diluyendo. Pienso que es así lo estamos posiblemente viendo históricamente. Creo que la solución a eso, ¿cierto? Lo que realmente va a permitir que ese tipo de acciones se mantengan en el tiempo y no solamente como apagar el incendio y ya pase, es que realmente hagamos algunos cambios que son estructurales, que son más sistémicos. Y es pensando en situaciones como la construcción de resiliencia, ¿sí? La construcción de resiliencia tenemos que dejar de verla como un fenómeno individual, en que yo me vuelvo una persona resiliente, a pensar en una forma más sistémica, ¿cierto? En la que somos un hospital resiliente o somos un sistema de salud resiliente, y para eso se requieren pues que haya una voluntad, ¿cierto? Desde el punto de vista de los directivos, de quienes toman las decisiones,
para que realmente se pueda mantener en el tiempo y se tenga continuamente este tipo de intervenciones, ¿no? Ahora, si nosotros llevamos eso a todo el proceso de formación médica, pues habrá que involucrar a las universidades y que sea como desde el comienzo, en donde estemos trabajando de manera permanente, de manera proactiva, en esa construcción de resiliencia, pero no individual, sino más sistémica. Si eso se logra, si logramos con una voluntad pensar en esto ya en un más largo plazo, pensar en algo mucho más estructural de cambio, pienso que vamos a dejar de ver, posiblemente seguirán ocurriendo esos picos, ¿cierto? Esas subidas y bajadas de atención en lo mental, pero quizás vamos a lograr una tendencia más sostenida hacia la mejora. Esa es mi propuesta. Luz. Complemento un poquito como con una visión crítica. Yo soy un optimista innato, pero que comparto lo tuyo, y porque estamos en un sistema, tenemos una dualidad, y hoy probablemente el bienestar hace parte muy relevante de cómo mi bienestar es importante para que yo esté bien en un grupo y funcione bien. Pero probablemente ese no es un pilar fundamental en los ambientes laborales. No es un ambiente en los ambientes laborales hospitalarios. ¿Por qué? Porque no estoy compensando el bienestar, porque el bienestar no es parte relevante de la compensación económica para las personas que están con salario, o la compensación académica para alguien que está en formación. Nos toca cambiar ese paradigma. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Depende. Podemos nosotros transformar el sistema o podemos irnos transformando internamente para que los cambios que suceden alrededor mío no me afecten tanto mi bienestar y mi equilibrio. Entonces, de nuevo, parto de un concepto que es optimismo. Optimismo de ojalá mi mentalidad de crecimiento me permite desarrollar algunas habilidades que sé que me voy a seguir enfrentando en la vida, porque los ambientes van a ser muy cambiantes. El ambiente laboral en los hospitales, probablemente hoy es muy importante el bienestar, porque ya somos conscientes que para atender personas de salud va a ser importante, pero eso no es la forma como te remuneran ni como compensamos a los trabajadores. Como compensamos a los trabajadores y como el hospital obtiene los recursos es en un modelo de productividad. Ese modelo de productividad trasciende, es jerárquico. Eso es para mí es una escala medio darwinista, a pesar de que Darwin no dijo eso, pero es una escala de darwinismo, es la evolución. Entonces, ¿cómo hasta que yo no sea potencialmente transformador del sistema, me toca desarrollar habilidades internas de transformación que me vayan blindando, porque me toca desarrollar habilidades porque voy a saber que me voy a enfrentar a ambientes unas veces más hostiles, otras veces no tan hostiles. Entonces, un poco es para complementar lo que dijo Leonardo al comienzo. ¿Qué espero? ¿Que transforme el ambiente o me transforme a mí mismo? Entonces, probablemente la invitación es comenzar a hacer una transformación individual. Entiendo el tema de resiliencia hospitalaria, resiliencia a los sistemas, pero pues hoy el tecnólogo le pagan por horas de trabajo, y probablemente va a tener, si tiene hijos, va a tener que, pues, el bienestar va a ser muy importante, pero el bienestar no le va a dar para el arriendo, ni para el transporte, ni para las otras cosas. Y usted va a tener, con sus compañeros residentes, va a tener diferentes metas, y probablemente ahí va a ser su tema importante personal de hasta dónde, qué estoy dispuesto a sacrificar en mi camino de crecimiento, hasta dónde va a llegar. Habilidades blandas, un poco complementario. Hay una muy buena noticia. De hecho, cuando hablan de los principales descubrimientos no tecnológicos del siglo XX, hablan del ADN y de la molécula de penicilina, que era lo más importante. Y los un poco más lúcidos han dicho que las neuronas espejo. Las neuronas espejo es la demostración de que estamos todos conectados por un Wi-Fi, que no tenemos ni puta idea cómo funciona, pero que estamos conectados. O sea, esto, si tiras del hilo, es algo absolutamente revolucionario. Significa que estamos conectados bajo la evidencia científica. El otro gran descubrimiento es la neuroplasticidad. Ya me vengo arriba, voy a decir palabrotas. No, la persona más desalmada del mundo se puede entrenar neuroplásticamente para ser buena persona, ¿vale? Esa capacidad innata está en todos nosotros. Y
aplaudo lo que estaba diciendo el doctor, porque de la neuroplasticidad, y hablan del concepto de neuroplasticidad compasiva y formación. Mañana voy a decir las 4 F de la humanización en una regla mnemotécnica. La primera F es formación. Formación en neuroplasticidad compasiva. Y si yo hago neuroplasticidad compasiva en mí, hay un segundo concepto que ya se llama socioplasticidad compasiva. ¿Cómo transformo yo la cultura? La transformo primero en mí, pero obviamente en mí no va a ser suficiente si yo quiero transformar la cultura. Pero para ello el primer paso es saber que es importante. Y cuando hablan de los salarios y de todo esto, también salimos de un paradigma, que es cuál es mi motivación para trabajar, y la felicidad no entra en el menú. Que seas feliz me importa una mierda. Yo te voy a motivar de alguna manera, pues te doy salario. ¿Qué discutes? Salario y horario. Y eso sencillamente es una motivación. Pero eso no te lleva a la felicidad. ¿Por qué no importa? Porque nos han metido la historia de que el trabajo no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para producir. Y ahí nos estamos perdiendo gran parte. Y yo creo que las dos cosas son compatibles, pero tendremos que replantearnos la pregunta entonces. ¿Cómo hago para generar felicidad? ¿Cómo hago para solventar mis necesidades humanas básicas dentro de mi hacer? Pero ahí tendremos que hacer otras preguntas y diseñarlo de otra forma. Yo creo que para terminar voy a permitirme hacer una anécdota y una reflexión con el permiso de los panelistas. Yo pienso muy en relación con lo que han dicho y frente a lo que ha dicho el doctor Aguirre, y es que gran parte del problema tiene que venir de nosotros mismos. No vamos a esperar que el director del hospital venga a solucionarme el problema, sino que tiene que venir de nosotros mismos. Hay una anécdota muy importante en la Universidad de Yale. Hay una psicóloga, Laurie Santos, creo que ustedes la han oído nombrar. Ella hace como casi 5 años, un poco más, decidió montar una clase de felicidad en la Universidad de Yale. Y una clase de felicidad en una universidad tan importante, con tantas cosas por aprender, eso no encajaba una clase de felicidad, y comenzó, cuenta ella, con 10 alumnos. Al año ya tenía más de 250 alumnos y tocó cerrar la clase. Y la pregunta que ella se hacía: ¿qué hace que una persona sea feliz o otra no sea feliz? Y como somos, la mayoría o todos acá somos formados en ciencia, se hicieron los estudios, cogieron los que eran aparentemente felices de los que no eran felices, y vieron claramente 5 características que los diferenciaban. El primero, ya no lo mencionó Leonardo, es el relacionamiento. Los que tienen buenas relaciones, amigos, familia, son mucho más felices de los que no lo tienen. Lo segundo son los que están permanentemente ayudando, aquel que prefiere ayudar a otro, y hay cosas muy grandes. Por ejemplo, ella mencionaba un ejemplo de que a veces dar $10 en Boston es diferente que darlos en Uganda. $10 en Uganda puede ser 5 dosis de medicamentos para gente con SIDA. En Boston eso es nada. Ayudar, sentir que lo que hagas ayuda a las personas, eso te va a hacer muy, muy feliz. Lo otro que es fundamental es la actitud. Cada persona que tiene actitud, y en actitud algo que es muy importante, y yo lo hablo con mis residentes, es gratitud, sentirse agradecido con lo que uno tiene. Eso lo han leído ustedes, aquel que se levanta, desayuna y se baña con agua caliente, está casi en el 15% del mundo. El que desayuna y se baña con agua caliente mucho ha superado una cantidad de gente en el mundo. Lo otro que es muy importante es el autocuidado, aquel que se levanta y hace ejercicio y juega tenis, en mi caso, que es la cosa después de la radiología más importante que hago. Yo pensé que iba a ser la primera, pero no me dio el talento. Me tocó con nadar y eso era muy jodido. Autocuidarse, hacer cosas que le gustan a uno, salir a hacer yoga, correr, eso es muy importante. Y algo que no pueden olvidar es el propósito. ¿Para qué se está levantando usted todos los días? Y yo creo que alguien aquí lo mencionó. Se levanta, y digo a mi residente, se levanta y dice: otra vez para la fundación, otra vez con el doctor Aguirre, qué pesadilla tan dura, con el doctor Mejía, ¿no? Oiga, cuestiones, si eso es lo que realmente le gusta, pero si no viene aquí y dice: oiga, sí es complicado, pero el doctor Aguirre hasta me lo aguanto porque es que a mí me encanta lo que me enseña. Eso es lo que hace la gente que el camino va a ser feliz, y entender que la felicidad no es el punto final, sino
es el día a día, no es vivir el día a día y no estar pensando.